Amigos, la hora se acerca. Faltan menos de 2 semanas para una tormenta espiritual como ninguna que hayamos visto. Un exorcismo mundial dirigido por un hombre forjado en el fuego. Este no es un evento ordinario, sino un clamor global de liberación que resuena en reinos visibles e invisibles. El cardenal exorcista, llamémosle el centinela ungido, ha soportado un asalto que muchos descartarían como coincidencia. Pero nosotros, los fieles, sabemos que no es así. Fue arrojado violentamente, con las manos rotas, pero sanó con una velocidad que desafió la medicina. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Estas aflicciones no son simples desgracias, son señales de una reacción cósmica, evidencia de que el enemigo teme lo que está por venir. Tras el velo, las almas sagradas del purgatorio interceden como guerreros ocultos, sus oraciones como incienso que se eleva ante el trono de Dios. Recuerden, los santos no se han ido, están desplegados. Una visión describió una pantera, un antiguo cambiaformas, acechando cerca de un sirviente fiel. El significado era claro: cuando las fuerzas de la luz se acercan, las sombras se agitan desesperadas. Pero no temas. Como nos recuerda el Padre Pío, la oración es la mejor arma que poseemos. Es la llave del corazón de Dios. Desde milagrosas supervivencias en medio de accidentes orquestados hasta traducciones divinas que desmantelan la maldición de la Torre de Babel, este movimiento cobra impulso no por la fuerza humana, sino por la providencia divina. El cardenal, quien estuvo 28 años en prisión por oficiar misa bajo persecución, emergió no amargado, sino santificado, llevando la Eucaristía escondida en migajas, transformando una prisión en un tabernáculo. Ahora, con jurisdicción universal, actúa con la autoridad del cielo, no con la del hombre. Imagina, una oración singular, susurrada por una voz frágil pero llena de fuego, enviada a cada hogar, corazón y hemisferio. Un cirujano. ¿Lo sentiste también? Los temblores en el mundo invisible, silenciosos, no expresados, pero innegablemente reales. No todas las batallas se libran a la luz del día, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Efesios 6, 12. Lo que presenciamos no es mera coincidencia ni superstición, sino la resistencia de reinos que temen lo que se avecina. A medida que se acerca el día de la invocación mundial, el caos se intensifica, accidentes, ataques misteriosos y fenómenos espirituales rodean a quienes preparan el camino. Una pantera, negra y silenciosa, apareció en oración reconocida como un cambiaformas, una advertencia, pero el agua bendita la repelió. Estas no son historias del folclore, sino experiencias vividas que reflejan la antigua verdad de que la oscuridad tiembla ante la luz. Quienes oran relatan liberaciones, situaciones casi fatales transformadas en milagros y una orquestación divina guiando cada paso. Un miembro del equipo quedó casi mutilado, otro recibió un golpe mientras estaba parado, pero la gracia los preservó. ¿Por qué? Porque lo que se avecina amenaza el dominio del mal, y el mal contraataca. Y sin embargo, el espíritu se mueve. Las almas del purgatorio, los fieles difuntos, ahora se alzan en intercesión. Como dijo Isaías: «Ay de mí, porque soy hombre de labios impuros». Isaías 6, 5. Y sin embargo, él estaba ante el trono. Así también ahora invocamos la ayuda del cielo, por indignos que seamos, sabiendo que son los humildes y los quebrantados los elegidos para preparar el camino. Los milagros ya están sucediendo. En el misterioso tapiz de lo divino, invocar a las santas almas del purgatorio puede ser una de las armas más poderosas y subestimadas en la guerra espiritual, una comunión sagrada que conecta los reinos del sufrimiento, la santidad y el triunfo. Así como el profeta Isaías tembló ante el trono de Dios clamando: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros». Así también nosotros, en nuestra fragilidad, debemos apoyarnos en quienes han pasado por el fuego y ahora habitan en la gloria, purificados y radiantes. Estas almas, ya no encadenadas por la corrupción terrenal, no son ecos lejanos del pasado,
sino intercesores ardientes en la corte celestial, capaces de apresurar la gracia divina sobre nosotros en tiempos de gran oscuridad, como la paradoja divina de la fuerza perfeccionada en la debilidad. 2 Corintios 12, 9. Consideren esto. La conferencia en sí, centrada completamente en el tema poco común del exorcismo mundial, no es simplemente una reunión sino un campo de batalla cósmico, donde fuerzas invisibles libran una guerra silenciosa para obstruir un movimiento destinado a liberar incontables almas. Y en su centro se encuentra un hombre forjado por décadas de tormento, encarcelado no por casualidad, sino por la providencia, un sacerdote que convirtió el cautiverio en consagración, que transformó migajas en comunión y una celda en un santuario. Un alma así no es simplemente anciana, sino ungida. Su sufrimiento hace eco al de Cristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 10. Se dice que los santos lo visitan en éxtasis, no como fábulas, sino como susurros de lo sobrenatural que presiona en nuestra era de incredulidad. Los escépticos podrán burlarse, pero es necesario preguntarse, si la Eucaristía se convierte verdaderamente en el cuerpo de Cristo, si la Virgen llevó a Dios en su vientre, ¿por qué no esto? ¿Por qué no ahora? Quizás lo que enfrentamos no sea incredulidad, sino renuencia a asombrarnos. El ciclo de la gracia fluye como una marea celestial. Asistimos a las almas santas, y una vez elevadas a la gloria, ellas nos devuelven el favor, invocando misericordia, desenredando la oscuridad, penetrando los velos de la desesperación. Esta es la familia de Dios, unida a través de las dimensiones o de manos invisibles pero firmemente unidas. En un tiempo, dicen que estaba casi muerto, huesos destrozados, cuerpo roto, pero en un abrir y cerrar de ojos, se levantó, como tocado por algo más allá de este mundo. Su sobrino juró que fue la intercesión de un alma santa, una visión concedida en éxtasis, y la sanación llegó como un destello de fuego divino. ¿Acaso estamos tan ciegos como para creer que la era de los milagros ya pasó? Él camina entre nosotros ahora, no solo como hombre, sino como un instrumento de gracia, comisionado con una autoridad excepcional sin límites, un exorcista universal, algo casi inaudito. En una época en que el mal se disfraza con un disfraz moderno, este está armado con bendiciones otorgadas desde los más altos cargos de la Iglesia. Así como Cristo dijo una vez, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19, 26. También olvidamos que aquel que partió los mares aún puede disipar las tinieblas en un instante. ¿Por qué limitamos al Santo de Israel? Cuando la Virgen dio a luz al Salvador desafiando toda ley natural, ¿creyó el mundo? Y sin embargo, a través de ella, la serpiente fue aplastada. Ahora, los fieles hablan de una liberación global venidera, un acto radical de cirugía espiritual por parte de aquellos dotados para perforar el velo de lo invisible. No piensen en representaciones teatrales, sino en corazones iluminados, conciencias despertadas. Algunos se resistirán, sí, como se predijo, porque incluso cuando el Verbo se hizo carne, muchos se apartaron. Pero así como la luz rompe las sombras, así debemos interceder, orando fervientemente por los endurecidos, por los ciegos, para que reciban lo que se está derramando. No se trata de espectáculo, se trata de rescate, redención, la oportunidad para que las almas recuperen quiénes son realmente. Que se burlen los escépticos, ¿acaso no se burlaron también de la Eucaristía? Sin embargo, como dijo una vez Fulton Sheen, no hay 100 personas que odian a la Iglesia Católica, pero hay millones que odian lo que hizo. Una vez estuve envuelto en tinieblas, burlándome de todo lo sagrado, con un corazón endurecido contra lo divino. Pero en un instante fui deshecho por un amor más radiante que la luz misma. Como Saulo, cegado en el camino a Damasco, fui atrapado por la gracia, y mi alma se volvió hacia lo sagrado. Rosarios brotaban de mis labios, la escritura se abría como fuego vivo ante mí, y me encontraba en el altar, no una, sino 3 veces al día, consumido por un hambre que ningún pan terrenal podía saciar, pues había probado el milagro de la Eucaristía, el misterio en el que lo que parece mero pan se convierte en el cuerpo de Dios, una verdad tan maravillosa
que hace que incluso la resurrección, la liberación y la sanación parezcan pequeñas en comparación. Y, sin embargo, ¿con qué facilidad dudamos de estos milagros menores, burlándonos de la idea de un exorcismo mundial, como si el Creador que creó las galaxias con su palabra no pudiera hacer que la oscuridad saliera del alma con su palabra? ¿No recordamos cuando Jesús preguntó, ¿crees que puedo hacer esto? Y el hombre respondió, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. Esto es, pues, todo lo que pide, no una fe perfecta, sino un corazón abierto, dispuesto a ser traspasado por su misericordia. Pues Dios se deleita en lo imposible. Resucitó a una virgen para dar a luz al infinito, envió santos a luchar contra demonios en celdas, e incluso ahora llama a sus fieles a orar, a prepararse, a confiar, no en un espectáculo, sino en el trueno silencioso de la redención, donde el mal huye, las cadenas se rompen y el alma recuerda su nombre. Así que no seamos como aquellos que se apartaron cuando la enseñanza se volvió dura. Juan 6:66. Sino sigamos adelante, porque si de verdad creen que el cielo entra en la tierra en la Eucaristía, ¿qué razón tienen para dudar de que Dios, en su misericordia, pueda sacudir una vez más los cimientos del mundo? Imagina entonces no un espectáculo dramático ni aterrador, sino un momento global solemne en el que antiguas oraciones atraviesan el velo entre el cielo y la tierra, una invitación divina para que te adentres en el misterio de la fe, para que dejes de limitar lo que Dios puede hacer en tu vida. Esto no es teatro, es realidad espiritual, un escudo sagrado que se alza sobre familias y almas atormentadas durante mucho tiempo. Como dijo Cristo, si tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, muévete, y se moverá. Mateo 17:20. Demasiados aún malinterpretan la liberación, considerándola algo impuesto, cuando en realidad es un don solicitado, una respuesta al clamor del alma por la liberación. Un verdadero exorcismo no es un frenesí de sonido y espectáculo, sino un acto de amor minucioso, lento, oculto, repetitivo. Sin embargo, ahora, algo sin precedentes se despliega. Un sacerdote consagrado de excepcional autoridad espiritual orará por una liberación universal, no en secreto, sino para todo el mundo. Este es un momento similar a Pentecostés, donde se superan las barreras del idioma y el cielo toca la tierra. Para quienes han luchado contra heridas generacionales, cadenas invisibles o desesperación, consideren esto. ¿Qué pasaría si se atrevieran a creer que el poder de Dios no es solo simbólico, sino real? Que, como Saulo en el camino a Damasco, una oración podría cambiarlo todo. La iglesia primitiva lo creyó. ¿Por qué nosotros no? Cuando la Santísima Virgen apareció y aplastó a la serpiente, cuando la Eucaristía transforma lo ordinario en divino, ¿por qué una oración exorcista mundial estaría fuera del alcance de Dios? Ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. Es suficiente. La pregunta no es si Dios puede actuar, sino si estamos dispuestos a recibirlo. Así que abre tu corazón y di en silencio, Señor, líbrame, no de la superstición, sino de las cadenas del miedo, el odio, la adicción y la duda. No se trata de espectáculo, se trata de salvación. Esto no es un espectáculo, ni un espectáculo para deslumbrar la vista. Es un llamado sagrado, una trompeta en el desierto que te insta a levantarte con fe y permanecer a la sombra del Todopoderoso. A dejar de confinar a Dios a los estrechos límites de tu entendimiento y, en cambio, a confiar en que Él puede hacer lo que siempre ha hecho, liberar, sanar y renovar los corazones de sus hijos. Como está escrito, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus ataduras. Salmo 107:14. No se trata de rituales forzados ni encuentros teatrales. Se trata del movimiento silencioso pero poderoso de la gracia que protege tu hogar, tu linaje, tu alma. El mundo imagina el exorcismo como caos y horror, pero la verdad es mucho más misteriosa. Es una batalla lenta y oculta, a menudo marcada por la perseverancia silenciosa, la oración diaria y una confianza inquebrantable, a veces durante años. Sin embargo, ahora, algo diferente se está desarrollando.
Una oportunidad única y santa en la que un instrumento elegido, con autoridad divina, pronunciará una oración no por uno, sino por todos, una invocación de liberación que abarca toda la tierra. ¿Puedes imaginar la magnitud? No pienses en un hombre, sino en el espíritu que actúa a través de él, como un cirujano espiritual, eliminando siglos de cadenas con una humilde petición. Puede que nunca vuelvas a encontrarte con un exorcista santo en tu vida, y sin embargo, este momento te alcanza, donde quiera que estés. Si tu corazón susurra, Señor, quiero ser libre, entonces ya formas parte de este acto sagrado. Y si piensas que esto es demasiado para creerlo, recuerda la Eucaristía, un pedazo de pan transformado en el Dios vivo. ¿No es eso más milagroso que esto? Considera por un momento las cadenas ocultas que puedes llevar, viejas heridas, adicciones arraigadas, maldiciones ancestrales, la amargura silenciosa que se aloja en tu corazón o la niebla sofocante de la desesperación, y date cuenta, no son meras emociones ni hábitos, sino enredos espirituales que pueden haber persistido durante generaciones, quizás incluso presencias espirituales encargadas de tu caída. No nos enfrentamos simplemente a luchas psicológicas. Luchamos, como declara Efesios 6, 12, no contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este es el reino de la liberación, no un espectáculo, sino un acto sagrado de liberación, la mano de Dios que se extiende a través del velo para restaurar a sus hijos. Sin embargo, muchos lo descartan como fanatismo, como si la sanación perteneciera a otra época. Pero recuerda, la Eucaristía en sí misma es un milagro incomprensible. Si podemos creer que el pan se convierte en el Cristo vivo, ¿por qué dudar en creer que las almas pueden ser liberadas mediante una oración de fe? ¿Por qué dudar de que un exorcismo mundial, pronunciado por un sacerdote que sufrió encadenado por Cristo, pueda abrir los cielos? El enemigo teme esto más que nosotros, teme que la Iglesia despierte. Como dijo San Agustín, los milagros no son contrarios a la naturaleza, sino solo contrarios a lo que conocemos de ella. Así que no silencien al Espíritu. No exijan las credenciales de santidad que incluso los perseguidores de Cristo le exigieron. Cuando llegue la liberación, no esperará su permiso. Llega porque Él no viene sin previo aviso, ni por voluntad propia. Llega bajo el manto del orden divino, trayendo una invitación que resuena en la jerarquía eclesiástica y la intención celestial. Este emisario de la guerra espiritual se mueve únicamente bajo la autoridad otorgada por un cardenal. Sí, un pastor de su diócesis, quien, en obediencia a la estructura sagrada, extiende la mano de la invitación. Y esa llamada no termina en manos terrenales, asciende, como el incienso, al trono del propio sumo pontífice, quien da la última palabra: vayan. Así pues, para quienes claman por legitimidad, para quienes están atados a las cadenas del legalismo, sus casillas han sido marcadas. La Iglesia ha hablado. El protocolo espiritual se ha honrado, como siempre debe ser cuando la batalla no es de carne y hueso, sino contra poderes y principados. Efesios 6, 12. Lo que enfrentamos no es ordinario. En un mundo que tiembla bajo una opresión velada, esta misión, esta invocación global de liberación, no es una obra de teatro. Es un llamado claro a los fieles para que se levanten e intercedan. Reflejando los antiguos clamores de profetas y santos, este movimiento nos recuerda a Juan el Bautista, la voz solitaria en el desierto que prepara el camino del Señor. Nos encontramos de nuevo en tiempos como estos, cuando el espíritu de arrepentimiento debe resplandecer de nuevo por toda la tierra. Y sí, hay señales, batallas invisibles libradas contra los organizadores, accidentes casi fatales, presagios extraños. Pero estos ataques solo confirman la importancia de lo que está por venir. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Romanos 8, 31. Las almas santas del purgatorio, aquellas purificadas en el crisol de la divina misericordia, han sido llamadas a interceder, porque ellas, más que la mayoría, Él no viene por voluntad propia ni con arrogancia, sino con una llamada sagrada, una invitación no escrita solo por el hombre, sino permitida mediante la autoridad eclesiástica ordenada por designio celestial. Quienes preguntan, ¿con qué autoridad actúa? Sepan esto,
Lleva la bendición documentada de un cardenal que ostenta el dominio sobre su diócesis, y esta bendición asciende al sumo pontífice, quien pronuncia el fiat final, vayan. Es como en la antigüedad. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Mac 6:7. Los legalistas podrán pedir protocolos, los escépticos podrán buscar firmas, pero incluso sus casillas están marcadas. Esto no es rebelión, sino obediencia envuelta en orden celestial. Tales movimientos nunca se desarrollan sin resistencia. Los poderes más oscuros se agitan cuando la luz se prepara para penetrar su dominio. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan: la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Juan 1:5. Lo que presenciamos ahora no es una actuación ni un espectáculo, es un llamado a la liberación, que resuena en todas las naciones a través de las pantallas, en hogares, corazones, y quizás incluso en fortalezas ocultas donde el mal persiste imperturbable. Mientras algunos se reúnen en persona, muchos se unirán desde lejos, incluyendo voces de Irlanda y más allá, que vengan, que den testimonio, que oren. Las almas del purgatorio, esos intercesores ocultos entre este mundo y el otro, han sido invocadas. Sus oraciones se elevan como incienso, conectando reinos que no podemos ver, pero que nos afectan profundamente. Hay momentos en que el silencio ya no es santo, cuando el alma ya no soporta el peso de lo que sabe y debe clamar por intercesión, no solo por sí misma, sino por todo el cuerpo de Cristo. Hablo ahora no por vanidad, sino por necesidad. Imploro oración, no una oración oculta, ni velada, sino una oración unida, atronadora y colectiva. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Y por eso les pido que se reúnan conmigo, invisible pero poderosamente, en este campo de batalla espiritual. Hoy, en la festividad del Inmaculado Corazón de María, cuyo corazón late con el fuego de la divina urgencia maternal, creo que ella está lanzando un llamado, similar al que una vez resonó en el desierto: preparad el camino del Señor. Siento en lo más profundo de mi ser que su invitación no es abstracta. Es un llamado a ser, por así decirlo, otro Juan Bautista, clamando no en un desierto lejano, sino en el desierto de nuestras ciudades modernas, nuestros hogares, nuestros corazones distraídos. Las señales apremian, el tiempo es corto, quizás más corto de lo que nos atrevemos a imaginar, y quienes tienen ojos para ver deben actuar. Como fue en la primera venida de Cristo, así será en su regreso. Solo quienes se arrepientan lo reconocerán. Los fariseos no lo vieron porque estuviera oculto, sino porque sus corazones lo estaban. Por lo tanto, debemos orar, ayunar y suplicar, no solo por nosotros, sino por aquellos cuya ceguera aún los mantiene como rehenes. ¿Y por qué no invocar a las santas almas del purgatorio, como han enseñado los santos? Están más cerca del trono que nosotros, purificadas, potentes intercesoras. Como reveló Santa Gertrudis, incluso una oración fiel puede liberar multitudes. A menudo me pregunto, ¿por qué no le pedimos a San Juan Bautista que nos prepare antes? Y de repente, como si se hubiera levantado un velo, me sentí conmovido por un llamado que nunca había comprendido del todo hasta la fiesta del mismísimo precursor Juan el Bautista, cuya única misión era preparar el camino para el Cordero de Dios. Entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Lucas 7:28. Y sin embargo, ¿con qué frecuencia olvidamos invocarlo en nuestra propia preparación para Cristo? Durante años, mis oraciones se apoyaron únicamente en mi ángel de la guarda y la Santísima Madre, anclas de gracia. Pero ahora siento que él, Juan, debe estar con nosotros en esta hora de gran urgencia. Nació para este propósito, para clamar en el desierto: enderezad el camino del Señor. Juan 1:23. Y ahora somos nosotros los que estamos en el desierto, rodeados de sequía espiritual y sombras temblorosas de confusión e incredulidad. ¿Acaso no podemos ver las señales? Estamos a días de un momento global de liberación, y la guerra espiritual ruge en torno a cada detalle, como si el infierno temblara ante lo que se avecina. ¿No es frecuente que, cuando algo sagrado se acerca, aumente la resistencia?
Recordemos cómo el sacerdote encarcelado ofreció la Eucaristía en secreto con migajas de pan, y la oscuridad no pudo vencer la luz dentro de los muros de esa prisión. Incluso ahora, aparecen fracturas en cuerpos, en vidas, pero con cada golpe, algo mayor brota. Un fuego purificador. Y así nos reunimos, no con miedo, sino con fe, depositando nuestras peticiones en el Inmaculado Corazón, el vaso sagrado a través del cual el Hijo revela nuestros clamores al Padre. No hay coincidencia en el momento. Para un tiempo como este, Ester 4:14, fuimos llamados, no a consolar, sino a preparar, a proclamar, a interceder. La batalla invisible es real, pero también lo es el ejército de almas del purgatorio a quienes invocamos, no como muertos olvidados, sino como nuestros aliados invisibles. Sus oraciones llegan más lejos que nuestras palabras. Por eso oramos, uniéndonos en cada misa, con cada suspiro de arrepentimiento. Amén. Y en la quietud de esta ofrenda sagrada se desvela un misterio. Una oración susurrada no una vez, sino una y otra vez, resonando en el tejido del tiempo, como si el cielo mismo esperara cada palabra. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, en unión con cada misa que se celebra hoy en la tierra. Esta antigua invocación, repetida como el latido de un corazón, implora misericordia no solo para las almas olvidadas del purgatorio, sino también para los vivos que vagan en la oscuridad, incluso dentro de la Iglesia, en nuestros hogares y en nuestros propios corazones. Es un recordatorio de que la guerra invisible no es lejana, sino cercana, íntima, porque como dice la Escritura en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón, y esta sangre, su sangre, es nuestro escudo, nuestra esperanza. En un mundo distraído por el ruido y el espectáculo, esta oración es un susurro desafiante contra el abismo, una cadena forjada en el cielo que une a santos y pecadores por igual. Incluso la ciencia reconoce ahora el poder de la intención, de las frecuencias en unidad. Y aquí, los fieles invocan una frecuencia mucho más antigua que el tiempo, una que hace temblar las puertas del purgatorio y rasga el velo entre los mundos. Mientras el mundo se desmorona, esta ofrenda no es superstición, sino un salvavidas. Y así oramos, no como un ritual, sino como un rescate. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como fue, como es y como será cuando la tierra desaparezca. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadas almas, al desvanecerse el velo entre el cielo y la tierra, somos convocados a algo que nos trasciende, una reunión sin igual, imbuida de urgencia divina y promesa celestial. Quienes atraviesan dificultades económicas, sepan esto. La gracia a menudo abre camino donde no lo hay. Se ha extendido una bendición para quienes vienen con fe. Busquen la señal de M15 como muestra de misericordia para los fieles que siguen el llamado. El momento es ahora. El temblor en los cielos no es de miedo, sino de poder que está a punto de revelarse. Miren, estoy haciendo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo perciben? Isaías 43:19. A medida que la guerra espiritual se intensifica, no es caos, es confirmación. El enemigo nunca ataca lo ocioso, ataca lo santo. Y este evento, orquestado a través del sufrimiento y la santidad, lleva la marca de la intervención divina. Los milagros no son mitos, son señales de la eterna irrupción en nuestro tiempo. Un cardenal, antes encarcelado por la misa, ahora bendecido con autoridad universal, llega con oraciones que pueden sacudir el reino invisible. La duda puede susurrar, ¿puede esto realmente cambiar el mundo? Pero recuerden, por una virgen vino el Salvador, por la fe, la liberación. Como escribió C.S. Lewis, territorio ocupado por el enemigo. Eso es este mundo. El cristianismo es la historia de cómo ha llegado el Rey legítimo. Amigos, preparen sus corazones no para el espectáculo, sino para la transformación sagrada.